bendiciendo. Amén. El hecho de estar aquí, estamos bendecidos porque una bendición está en la casa de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, el domingo, que pasó, no, el pasado, le estuve hablando sobre la oración en el momento, cómo orar en el momento de angustia. Y les estaba hablando que David fue un hombre que fue perseguido, fue traicionado por su propio hijo, su mujer se burló de él, lo apedrearon. Fue un hombre que sufrió pero muchos problemas. Pero de aquí, de estos problemas, nos enseñó que a través de esa cantidad de problemas y persecuciones que tuvo, él fue un motivo para que él buscara de la presencia de Dios. Fue un motivo para que él buscara a Dios en oración. Amén. También le estuve comentando que a Dios le agrada cuando usted le comenta su problema. Aunque Dios sabe qué es lo que usted está pasando, pero a Él le agrada que usted con su boca le declare eso que está pasando. También le comentaba de que David oraba intensamente de día, de noche y en la mañana. Amén. Hoy quiero hablarle cómo orar a través de las dificultades. De pronto usted está pasando por una dificultad de enfermedad, de traición, de desempleo, de su economía, por muchas cosas que podemos estar pasando hoy. Pero vamos a traer la enseñanza sobre un personaje de la Biblia que es llamado Nehemías. Quiero hablarle a cómo Nehemías nos enseña a orar a través de la dificultad. Nehemías fue un hombre que trabajó en el palacio como copero del rey. El copero del rey, pues, era un trabajo bastante difícil. ¿Por qué? Porque tenía que probar primero los alimentos. Tal vez de pronto el desayuno, pues, estaba envenenado. Él tenía que probar primero. Entonces, era un trabajo que en realidad en la vida de Nehemías necesitaba la confianza total del rey. O sea, no es un trabajo cualquiera. Porque si el alimento estaba envenenado, él moría. Entonces el rey tenía la confianza con el copero que era Nehemías. Mire, Nehemías también tuvo muchas dificultades como la tuvo David. Y esto lo vamos a ver en el libro de Nehemías 1:5. Aquí te habla, dice, y dije, te ruego, oh Jehová. Cuando él dice, te ruego, oh Jehová, está diciendo Jehová. En hebreo es Dios. Y Jehová lo mentaba mucho sus antepasados, sus tatarabuelos, sus abuelos, sus padres. Hablaban de Jehová. Y ya decimos que Jehová en hebreo es Dios. Entonces, Nehemías le dijo, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Vea, Nehemías, a través de la dificultad o el problema que él tenía, ¿por qué? Porque él sabía, sus amigos llegaron a donde él, porque él era extranjero, él trabajaba en el palacio, pero era un hombre que era extranjero porque no era de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los amigos le cuentan, porque él le pregunta, Nehemías, ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está todo por allá? Y él le dice, bueno, Nehemías, te cuento que eso por allá está bastante mal. Mire, quemaron los muros. Mire, se llevaron cautivos a muchos. Muchos cayeron ahí. O sea, esto está destruido totalmente.
Mire, Nehemías cuando recibe esa noticia, él se duele, dice la Biblia, que él se dolió. Su corazón se dolió al saber que su tierra, todo lo que estaba pasando. Y Nehemías en ese momento se sintió con el corazón hecho pedazos. Como muchas veces nosotros nos hemos sentido cuando tenemos una mala noticia, cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por una dificultad. Nos sentimos que el corazón también nos ha hecho pedazos. Nos sentimos como destruidos. En ese momento Nehemías se sintió así. Pero mire, qué bien que Nehemías no quedó ahí en ese estado. A pesar de que él lloró. Dice que Nehemías lloró, hizo ayuno. Pero él no quedó en ese estado, mi hermano. Él se levantó. ¿Qué es lo que está haciendo usted en estos momentos a través del problema que tiene? ¿Será que usted se ha quedado ahí llorando totalmente por ese duelo que tuvo, por esa traición que tuvo, por ese desempleo que tuvo? Yo te invito a que te levantes en fe como hizo Nehemías. Él se levantó y lo primero que hizo fue orar, mi hermano. En esa dificultad que tuvo es orar al Señor. Él sabía. ¿Por qué voy a orar, Nehemías? Aquí dice, te ruego, oh Dios de los cielos. Él sabía que ese Dios de los cielos era grande, era poderoso y podía en ese problema que estaba viviendo sacarlo a flote. Él no se quedó ahí sentado llorando, sufriendo. Qué bueno que Nehemías se levantó, porque no nos estuviéramos hablando de él. Amén. Perdón. Nehemías reconoce que el Dios de los cielos es el que puede sacarlo de la situación en que usted está viviendo. Y continúa diciendo, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande. Cuando Nehemías dice fuerte y grande, él sabía que el Dios que tenía era el Dios que podía hacer la situación que estaba pasando, que quemaron los muros, querían destruir su tierra, su familia, fue llevada a cautiverio. Él sabía que en ese Dios que él fue a orar, a presentarse personalmente con Dios, era un Dios grande y poderoso. Él sabía que era el mismo Dios que en su antepasado le había dado a Jacob. Y a todo su antepasado le había dado una promesa de bendición. Y él sabía que Dios podía sacarlo de esa situación. Fuerte. Mire, Dios es fuerte y grande. ¿A dónde vamos nosotros cuando tenemos el problema? Muchas veces vamos a X o Y persona, y a la persona que en realidad debemos ir es ante el Señor, y es lo último que hacemos. Y Nehemías lo primero que hizo fue ante Dios, ese Dios fuerte y ese Dios grande. ¿Cómo describo ese Dios fuerte? Mi hermano, fíjese que cuando usted tiene un hijo pequeño, aquí los niños que son pequeños, los agarra su padre de la mano. Ellos se sienten protegidos. Ellos se sienten que es el padre que es fuerte, el padre que puede. Y él va confiado porque es su padre quien lo lleva. Eso hizo Nehemías. Nehemías estaba confiado en ese Dios que él estaba elevando esa oración. Mi hermano, por esa dificultad que usted está pasando, solamente enfóquese en ese Dios grande y fuerte. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y así como hizo los cielos y la tierra, para él no es nada imposible. Para Dios todo es posible. Y eso Nehemías lo tenía consciente. Amén. Nehemías sabía que ese Dios que él estaba elevando la oración era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y para él no hay nada imposible, mi hermano. Ese problema que tú tienes, esa dificultad por la que está pasando, mi hermano, no es imposible para Dios. No se enfoque en el problema.
Porque si usted se enfoca en el problema, mi hermano, créame que su fe va a desfallecer. Usted va a menguar porque está viendo el problema más grande que Dios. Pero Nehemías estaba viendo la grandeza de Dios. Y cuando él ve la grandeza de Dios, mi hermano, es por eso que Nehemías confiaba que Dios lo iba a sacar de esa situación. Continuamos con la lectura. Dice, fuerte, grande y temible. Temible. Vea, Nehemías llegó ante Dios, a ese Dios temible, mi hermano. A ese Dios que cuando él va delante de él, no hay nada imposible para él. Ese Dios cuando es temible es cuando dice la Biblia que toda lengua confesará quién es Dios. Que toda rodilla se tiene que doblar delante de Dios. Y eso lo tenía consciente Nehemías. Que ese Dios que allá arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, ese es el Dios que Nehemías tenía. Era un Dios temible, mi hermano. Mi hermano, aunque venga el problema más grande del mundo, la dificultad más grande del mundo, tenemos un Dios temible, que los enemigos le temen, pero nosotros lo reverenciamos. Por eso le dice a Dios, grande eres temible, y nosotros los hijos tuyos te reverenciamos. Así que no hay enemigo grande, mi hermano. Toda rodilla se doblará delante de Dios. Y los enemigos que usted y yo tenemos serán destruidos por Dios. Ese problema que usted tiene será destruido por Dios. Hoy lo tiene como un problema, como una dificultad, pero mañana será para testimonio. Eso lo hace ese Dios grande y temible que lo está describiendo aquí Nehemías. Luego dice, temible que guarda el pacto. Nehemías confiaba que ese Dios de pacto es el Dios que cumple sus promesas. Que aunque usted no vea en el momento que está orando por X o Y motivo y no está viendo la solución, no está viendo la respuesta, pero ese Dios de pacto va a dar su respuesta en el momento adecuado. Su respuesta la va a tener, mi hermano. Por eso es que Nehemías le dice, tú eres el Dios de pacto, el Dios que fue el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos sus antepasados. Ahí también, ese es el mismo Dios que usted y yo hoy estamos delante de Él. Hoy tenemos que llevarle delante de Él todos esos problemas que usted tiene, todas esas circunstancias el cual está pasando. Solamente usted tiene que enfocarse en Dios, que es lo primero que nos enseña Nehemías. Enfocarse en Dios y no en el problema, no en la situación, no en la circunstancia, sino en el problema que usted mismo tiene. Todos pasamos por problemas, mi hermano. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Pero siempre recuerde, como hizo Nehemías, ese Dios es grande. Y ese problema que usted tiene no es más grande que Dios. Entonces, enfóquese en Dios. Enfóquese y vea a ese Dios grande, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios fuerte y a ese Dios temible, a ese Dios eterno. Cuando usted está hablando de eterno, es el Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Ese es el Dios que cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, sanó muchos enfermos. Ese es el mismo Dios que hoy usted y yo estamos aquí para escuchar la oración y hacer esa oración como la hizo Nehemías, confiando que ese mismo que sanó a tantos enfermos, hoy puede sanar su vida también. Hoy puede sanar su familiar. Hoy puede sanar por muy grande que sea la enfermedad. Así que el doctor le haya dicho que no hay remedio, pero Dios tiene la solución para esa enfermedad. Gloria a Dios.
Nehemías reconoce que ese Dios de pacto que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el mismo Dios, y les recuerda que también a él lo van a bendecir, salir de esa situación que estaba viviendo, su tierra, su familia, sus amigos. Amén. Vuelve y continúa y decimos, dice, ahora en el 6 dice, en el segundo punto, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Mire, Nehemías va ante Dios de una forma humilde. ¿Cómo se acerca usted a Dios cuando va a orar por esa situación que está viviendo? ¿Será que nos acercamos pues diciéndole al Señor, reclamándole al Señor? No. Nehemías nos está enseñando ahí que Nehemías fue humilde ante la presencia de Dios. Y la humildad, ¿qué quiere decir, mi hermano? Es una dependencia de usted con Dios. Cuando somos humildes estamos diciendo a Dios que dependemos de Él. Eso lo hizo Nehemías. Dependía totalmente en su oración de Dios. A Dios le agrada que usted dependa de Él, que usted confíe quién es Él, que usted sepa quién es Dios, que no esté mirando ese problema ni esa situación, sino enfóquese en Dios, en ese Dios grande y temible, en ese Dios inmutable, en ese Dios eterno, en ese Dios fuerte. Entonces es una de las segundas maneras para nosotros ir en la presencia de Dios y orar como lo hizo Nehemías. Amén. Luego continúa y dice, tus ojos y tus oídos, o sea, que estuviera atento. Nehemías sabía que Dios escuchaba su oración. Mira, usted puede decir, bueno, Nehemías estaba orándole a Dios que estuviera atento a su oído, pero ¿y sus enemigos qué? Mi hermano, porque primeramente Nehemías fue ante Dios, y eso es lo que usted y yo debemos hacer. En medio de la dificultad, vaya primero a Dios, que Dios se encarga en poner la persona apropiada para que venga esa solución de ese problema. Fíjense que Nehemías fue ante Dios primero, y Dios puso a que el rey le diera el favor que él tenía que darle, o que él quería que le diera. Pero primero, ¿qué? Le dijo a Dios. Primero fue ante Dios. ¿A dónde va usted, mi hermano, cuando tiene esa dificultad, cuando tiene ese problema? Usted tiene que ir a la presencia de Dios. Usted tiene que enfocarse en ese Dios grande y poderoso, en ese Dios que siempre está ahí atento, pero cuando usted le busca de corazón. Eso es lo que nos enseña Nehemías en esta oración, mi hermano. ¿A dónde va usted en esa circunstancia que está pasando? Dios va a ponerle el favor a personas adecuadas para el problema ese que tiene. Ese primero es Dios, y Dios de los demás se encarga. Amén. Continuamos con la oración. Dice, esté ahora atento a sus oídos y abierto a tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías quería que Dios estuviera atento, sus oídos, sus ojos, a lo que él estaba diciendo, a lo que él estaba diciendo, a lo que él estaba declarando. Nehemías quiso a entender que él confiaba plenamente en que Dios iba a conceder lo que él estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Nehemías tiene un corazón humilde. Porque Nehemías estaba dependiendo de Dios, no del hombre. Muchas veces usted cree que X o Y persona le va a solucionar el problema, y resulta que ese problema se va agrandando aún más. Y cuando venga a decirme, Dios no me escucha. Pero hermano, porque usted va a la persona equivocada. Usted tiene que ir delante de Dios, y Dios se encarga de lo demás. Dios va limpiando camino. Dios va poniendo personas apropiadas. Y fíjese que el rey
le concedió lo que él quería. Y más de eso, hasta le dieron, cuando vinieron los enemigos, todo eso se lo apartó Dios, se lo destruyó Dios. Porque Nehemías, esa oración con el corazón reconociendo quién era el Dios que él buscaba, quién era el Dios de sus antepasados. Y continuamos diciendo: tus ojos para oír tu voz de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Que hago ahora delante de ti, día y noche, mi hermano. Nehemías no se iba a fresquear. Nehemías iba a orar día y noche. ¿Sí recuerda cuando le dije lo de David? Que oraba intensamente. Bueno, eso también lo hacía Nehemías. Mire, así como cuando vino ahora la pandemia, que el director de salud dijo que tenía que lavarse las manos 2 y 3 y 4 y 5 veces al día para el lavado de manos, sí, para poder desterrar el virus. Bueno, así hacía Nehemías, pero en la presencia de Dios con la oración. Multiplica más la oración, mi hermano. En tiempos de problemas, busque más de Dios. Si oraba 3 veces, ore 6 veces. Eso es lo que nos está enseñando Nehemías. Día y noche oraba. O sea, la oración de Nehemías también era intensa. Como así hacemos, como lavarnos las manos para que el virus no entrara. Bueno, tenemos que día y noche para que ese problema tenga la solución, para que ese problema se vaya. Que Dios actúa en esa situación en que usted está viviendo. Amén. Luego le dice: y los hijos de Israel, tú siervo, que confieso los pecados de los hijos de Israel. Mírate que Nehemías dice: confieso los pecados de los hijos de Israel. O sea, Nehemías pedía perdón, mi hermano, por los pecados del pueblo, por los pecados de su familia, por sus pecados. ¿Y qué aprendo yo de esta situación? Que cuando yo voy a orar, lo primero que tengo que hacer, si tengo ese problema, pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por los pecados de mi familia, de mis hijos. Eso lo hacía Nehemías. Y aquí nos está demostrando cómo orar en esa situación que estamos pasando. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cristo está aquí. Amén. Nehemías confesaba los pecados de su pueblo. Y por eso Nehemías dice: he pecado contra ti con tu casa. Mira, también le voy a decir algo. Que no solamente hay una situación difícil, hay un problema porque hayamos pecado. Muchas veces no. Porque fíjese que Job tuvo muchas dificultades. Job sufrió mucho. Pero muchas veces sí pecamos. Y por eso la situación ha perdurado ahí. Porque usted no le ha pedido perdón a Dios por ese pecado que ha cometido. Muchas veces ese pecado nos lleva hasta alejarnos de Dios, alejarnos de la presencia de Dios. Y por eso es que Nehemías pedía perdón a Dios por los pecados. Entonces es necesario pedir perdón por los pecados para que Dios pueda restaurar esa vida. Para que Dios pueda restaurar mi vida, es necesario arrepentirme. Es necesario pedirle perdón. Eso nos enseña Nehemías en esta noche, mi hermano. Arrepentirnos de aquello que hemos cometido. Ese pecado que tiene a usted ahí guardado, tiene que sacarlo, mi hermano, para que esa situación que está pasando, Dios lo pueda levantar de ahí donde está. Para que ese problema que tiene desaparezca, mi hermano. De pronto hay algo que hemos cometido y no nos damos cuenta. Ya como tan fácil pecar así. Por eso Nehemías
le pidió perdón a Dios por los pecados de él, por los pecados de su familia y por los pecados de todo el pueblo. Porque el pueblo se había pecado. Por eso es que había la destrucción esa. Por eso lo habían quemado los muros, porque había un pecado en el pueblo. Mi hermano, si usted tiene algo dentro de su corazón, que está minando en su corazón, es el momento cuando usted llega ante Dios, póngaselo a Dios en sus manos, arrepiéntase, pídale perdón, que ese Dios grande, poderoso y eterno que tenemos es el que va a perdonarnos. Entonces ese problema usted le va a encontrar la solución rapidito, porque Dios va a poner a la persona adecuada para que ese problema pueda tener una solución. Porque muchas veces nos enfrascamos en el problema y no miramos que tenemos un Dios grande y poderoso que hizo el cielo y la tierra, y que allá en los cielos, donde quiera que está, si Él hizo los cielos y la tierra, ¿por qué ese problema que tiene usted va a creer que es difícil para Dios? ¿Por qué esa situación que está pasando cree que va a ser más grande que el poder de Dios? Si tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, temible, eterno. Y cuando decimos eterno, es el Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y el que hoy está aquí en la iglesia de reconciliación, para que usted reconozca si está bien o está mal delante de los ojos de Dios. Para que usted reconozca que ese pecado que tiene de pronto ahí está latente, que ese problema no ha podido solucionarse. Y muchas veces nos desesperamos tanto porque ponemos la mirada en que no debemos, lo ponemos en el problema y no en Dios. Entonces, mi hermano, bajamos los brazos y nos apartamos de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué aprendo de Nehemías? Que cuando venga el problema, reconocer quién es Dios. Enfocarme que Dios es más grande que el problema. Eso aprendo de Nehemías. Y reconocer que ese Dios grande, poderoso y temible es el Dios que todo lo puede. Y que esos enemigos que usted siente que tiene, que lo están traicionando, mire, para Dios, delante de Dios, huyen, porque está la presencia de Dios. Ese problema va a huir en el nombre de Jesús en esta noche. Mi hermano, amén, 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 qué bonito ir a la presencia de Dios y derramarnos delante de Él como lo hizo Nehemías. Hoy es una noche de oración. Hoy es una noche en que estamos aprendiendo cómo ir a la presencia de Él. ¿Y cómo ir a la presencia de Él, mi hermano? Reconociendo lo grande y lo poderoso y lo fuerte que es el Señor. El Señor de los cielos. Siempre tenga en cuenta eso, mi hermano. Por la dificultad que esté pasando. Diga, yo tengo un Dios grande y poderoso. Yo tengo un Dios fuerte. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que para lo imposible Él está ahí.